Ella es médica pediatra de la Universidad San Carlos de Guatemala. Tiene estudios de maestría en salud pública, maestría en planeación y gestión de políticas y programas de alimentación infantil de la Universidad de Galileo. También maestría en políticas y programas de alimentación infantil. Es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Galileo y coordinadora de la red ITFAN, Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil de Guatemala, miembro del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Hoy nos acompaña gratamente, bienvenidísima, con la ponencia Conflicto de Interés en la Práctica Profesional. Haremos un segundo, por favor. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, señora, ahí se está bien. Perfecto. Agradezco la invitación que me hicieran a participar en este evento tan importante en la Semana Mundial de Lactancia Materna. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se titula Conflictos de interés de los profesionales de salud en relación a la alimentación del lactante y niño pequeño. Coordino la red IFAN en Guatemala y quiero comentarles que IFAN ya cumplió 40 años de fundación. Estamos en más de 170 países del mundo y somos personas, grupos u organizaciones que trabajamos sin conflicto de interés para la protección de la lactancia materna. Los conflictos de interés en personal de salud existen cuando afectan nuestro juicio, las decisiones o el cumplimiento de responsabilidades de los trabajadores de salud o tomador de decisiones en relación a la alimentación y salud y bienestar de los lactantes y niños pequeños. Casi siempre son indebidamente influenciadas por un interés secundario. Este interés secundario es frecuentemente de tipo económico o personal, es decir, una persona incurre en un conflicto de interés cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. En relación a la investigación de alimentación infantil, al tiempo que aseguran el cumplimiento de su función como difusores de información científica. Las relaciones financieras es un aspecto importante a considerar por los lectores para que queden advertidos de los potenciales conflictos de interés de manera que los propios lectores puedan interpretar y evaluar el artículo a la luz de dicha información. Debemos evitar el conflicto de interés, ya que tiene el potencial de debilitar la integridad del proceso científico, es decir, la capacidad de evaluar objetivamente cualquier tipo de datos o evidencias que apoyen o refuten una hipótesis científica determinada. Cualquier tolerancia o manejo inadecuado de conflicto de interés puede poner en riesgo la confianza en la ciencia y en los científicos por parte de toda la sociedad. Evaluemos si es sesgo o conflicto. Es importante establecer esta distinción, puesto que los científicos generan y evalúan hipótesis científicas y es generalmente aceptado que el sesgo, pero no el conflicto, es inherente a sus proyectos científicos.
Pero, ¿qué es lo que hacen las empresas de alimentación y de producción de alimentos infantiles? Ellos generan sus propias fundaciones para crear credibilidad científica. Entonces, son publicaciones que no tienen objetividad y no están libres de conflictos de interés, puesto que las mismas empresas investigan sus productos y las cualidades de los mismos, que son los que dan a conocer. Podemos ver acá cómo las compañías de alimentos infantiles hacen investigaciones por mucho tiempo, de las cuales nos traducen a las profesionales de salud información científica, que poco llega a ser información científica, más es una propaganda de productos. A la fecha, no hay ninguna evidencia científica que respalde los productos y las cualidades que dicen promover estas empresas. Pero sí tenemos toda la evidencia de investigación de los componentes de la leche materna contra los de la fórmula infantil. En esta diapositiva, una publicación de Lancet. Pero, ¿qué pasa con nuestras asociaciones profesionales relacionadas a las ciencias de la salud? Reciben patrocinios, becas, viajes, que pensaríamos en un momento determinado no me va a influir en mi decisión de recetar o no recetar los productos. Pero también facilita traer conferencistas, pagos de congresos, regalos, cruceros, incentivos económicos que nos afectan en relación a tener o no conflicto de interés. Sí, yo sé, la leche materna tiene todos los componentes, pero esto, señora, esta fórmula le puede ayudar. Y ahí es donde entramos nosotros en conflicto de interés, respaldado muchas veces por intereses económicos, intereses financieros o de estatus o entre comillas de prestigio. Los congresos casi siempre se ven influenciados por un respaldo de empresas que no necesariamente son exentos de conflictos de interés, y eso nos trae una dinámica diferente. Por ejemplo, en algunos congresos de pediatría y de nutrición hemos visto cómo hay una avalancha de promoción científica que es propaganda en nuestros congresos, haciéndonos creer que son mejores o están en sustitución de productos naturales, locales, elaborados en casa que pueden beneficiar a nuestras familias. Vemos cómo mucha de la industria pide el aval científico de asociaciones que se prestan a poner su sello sin el conocimiento de la verdadera evidencia, lo cual hace que se promueva el producto. Publicaciones de otros temas en relación a la vida, certificación de investigadores de Coca-Cola, por ejemplo, que sabemos que es un producto por lo demás dañino a la salud, y algunas detecciones de financiamiento y sobornos a colegas médicos a cambio de desvirtuar la lactancia materna. Todo eso hace que entremos en un conflicto de interés prevaleciendo nosotros y no el interés del lactante y niño pequeño. Hay casos que se han presentado en documentales, en películas, donde se persigue cuando uno de los investigadores da a conocer cosas que no son ciertas de algunos productos, hasta persecución. Por ello, nosotros como red de IFAM consideramos que cualquier investigación, conferencia, seminario, taller u otras reuniones científicas que traten sobre cualquier aspecto de salud y nutrición de infantes y niños no debería ser patrocinada económica o materialmente de ninguna forma, directa o indirectamente, por compañías que estén involucradas en la producción, mercadeo o distribución de leches, alimentos o productos destinados a la alimentación de lactantes y niños pequeños. Y hacemos una recomendación de forma general a los gobiernos para que se aseguren de que los programas relacionados con la salud y desarrollo infantil, además de los profesionales de la salud, estén libres de intereses comerciales. Hemos sentado en la mesa de los gobiernos a compañías que nos dicen cómo hacer políticas de salud con las mal llamadas alianzas público-privadas que a veces desvirtúan la priorización de la salud ante un interés comercial.
También hacemos un llamado como IFAN a todos los profesionales de salud y sus asociaciones para que se abstengan de aceptar donaciones o fondos, así como ofrecimientos de asistencia en especie por parte de compañías con intereses comerciales en la salud y desarrollo infantil, pero particularmente en la alimentación de las y los bebés. Hacemos un llamado también a las ONGs y grupos de la sociedad civil para que no busquen ni acepten donaciones ni fondos, así como ofrecimientos de asistencia en especie, solicitudes de espacio para exhibiciones o solicitudes para circular materiales de promoción por parte de las compañías con intereses comerciales en la alimentación de infantes y niños pequeños. A los organismos internacionales y a las agencias de donantes para que se abstengan de apoyar o participar en reuniones que de alguna manera sean respaldadas por compañías con intereses comerciales en la alimentación de lactantes y niños pequeños. El sector comercial que se encargue de apegarse a cumplir el Código Internacional de Sucedáneos y a la Estrategia Mundial de la Alimentación del Lactante y Niño Pequeño en significado y esencia como un criterio mínimo. Es así como pedimos el esfuerzo de hacer prevalecer la salud infantil sin conflictos de interés, especialmente en estas épocas tan difíciles que estamos atravesando como humanidad, construyendo las alianzas para proteger la lactancia materna, pero sin conflicto de intereses. Agradezco mucho su atención y estamos en contacto. Doctora Vilma, muchísimas gracias por esta intervención. Tenemos algunas preguntas de la audiencia que las vamos a extender dentro de lo que hemos recogido en el curso de esta presentación. La primera pregunta es, dentro de los conflictos de interés que se nombraron durante la presentación, usted mencionó a los comercializadores de leches destinadas a la alimentación de niños. Sin embargo, ¿cómo se consideraría una gran superficie que así como comercializa este tipo de productos, también comercializa un sinfín de productos destinados y no destinados a la alimentación? Los últimos años nos hemos visto envueltos en una ultraprocesamiento de alimentos que nos lleva a tener alimentos que ya no son alimentos, sino que son productos comestibles, y entre ellos están las fórmulas infantiles y los alimentos llamados complementarios. En un estudio que hicimos, se documentó que más del 54% de las fórmulas infantiles en el mercado tienen 2 o 3 azúcares diferentes. Eso trae una adicción al azúcar de los lactantes y niños pequeños, y se ha generado toda una epidemia de obesidad a nivel mundial por este tipo de alimentos ultraprocesados. Entonces, el llamado va directamente relacionado a trabajar en pro de la alimentación infantil para velar que se consuman productos locales, preparados en casa, adaptados y respetando la cultura de cada uno de nuestros países. Otro ejemplo que puedo ponerte es las delegaciones de códex alimentarios de los países de la región normalmente van delegados de la industria. No va el punto focal del gobierno o va acompañado, y ellos dictaminan algunas políticas de etiquetado de este tipo de productos que aceptan, por ejemplo, lo que les dije en la presentación, propiedades saludables, de los cuales yo como decana de la Facultad de Salud he investigado si hay evidencia científica de las propiedades que estos alimentos dicen tener, y no hay cero evidencia, no hay un documento científico que valide estas propiedades saludables. Entonces, ahí entramos en un problema terrible porque estamos
utilizando productos que no sabemos el beneficio para los lactantes y como les puse la referencia en la presentación, no hay referencia científica que lo documente, como para decir esto mejora la visión o mejora el cociente intelectual o el niño crece más saludable, por ejemplo. Ahí es donde entramos en conflicto de interés los profesionales porque las nutricionistas, los pediatras, somos los que muchas veces somos utilizados y muchas veces sin saber, otras veces sabiéndolo, porque el interés de las compañías es apoyar nuestra formación. De hecho, hay becas de Nestlé en pediatría, hay fiestas de graduación de cierre en pediatría. En Brasil actualmente hay una declaración muy fuerte de pediatría en contra de los conflictos de interés. Y entonces lo que importa no somos los profesionales, es la madre y su bebé y la información que reciba. Por eso es lo importante transmitir este mensaje porque si no nos hemos dado cuenta, hemos entrado en un juego de distribuir productos indiscriminadamente, pero no prevaleciendo la salud. Escuché una conferencia del poder del consumidor donde el costo de estas frituras y cosas ultraprocesadas era igual al alimento sano que pueden recibir nuestros lactantes. Entonces, la invitación es a que trabajemos con ética, sin conflictos de interés, defendiendo primero la salud. Es lo más importante. Muchísimas gracias. Bien, otra pregunta que surge es, ¿hasta qué momento se considera que un profesional de la salud posee conflicto de interés después de haber participado en algún evento o investigación patrocinada por los recursos de la industria de alimentos? Sí, hay algunas nutricionistas en este foro o pediatras, pero cuando uno entra a un congreso de pediatría aparece una venta de supermercado de alimentos infantiles. Incluso en nuestro país se prohibió la distribución de muestras porque así lo legisló la ley de sucedáneos y hacían las compañías que los colegas bebieran el jugo en el stand o comieran una compota o preparado en el stand, cosa que es negocio, o sea que los negocios van primero antes que la salud de los lactantes. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar como profesionales, capacitarnos científicamente, técnicamente, pero humanamente también, porque en las mallas curriculares de formación de América Latina, de profesionales de la salud, se contempla muchísimo de alimentación artificial, pero no nos enseñan el manejo clínico de la lactancia materna para orientar a una madre. Porque obvio, es más fácil hacer una receta en 2 minutos que enseñarle a la madre la buena posición, el buen agarre, las diferencias de alimentación a demanda. Y tenemos que romper con todos esos paradigmas de formación y volvernos a lo que éramos antes, digamos, más naturales, más en contacto con las madres y atender a los lactantes como se lo merecen. Bien. Otra pregunta es, ¿cómo lograr que los profesionales y el público en general no vean las donaciones de leches artificiales o de alimentos complementarios como una obra de caridad que es necesario brindar en tiempos de emergencia como los que estamos viviendo por el COVID-19? Sí, el COVID ha sido una ventana abierta para las compañías porque en muchas fotos que recopilé de la región hay donativos de Nestlé de leche en Perú, en Guatemala, en México, alianzas públicas con estas compañías, pero ellos no son la solución. Es un producto dañino, declarado dañino. Tiene indicaciones específicas para su uso, no es de uso general. Por ejemplo, han proliferado muchas fórmulas hipoalergénicas para mejora de digestión que se recomiendan desde el nacimiento, cuando sabemos que nuestros niños tienen reflujo fisiológico hasta el 6º mes, pero la madre ya le damos la idea de que está mal y que necesita una leche diferente, etcétera. Es cambiarnos nosotros en nuestra formación radicalmente a retomar la cultura del amamantamiento y la cultura de la tradición de las costumbres de nuestros países que a veces aportan más que un producto prefabricado y ultraprocesado, por lo dañino que se ha documentado que es. Ok. Bien. Cuando una fundación recibe recursos de una industria o almacén de grandes superficies para trabajar con lactancia materna, ¿se genera conflicto de interés? Si lo utiliza para niños menores de 3 años, es una violación al Código Internacional directamente, si el niño no lo necesita. Lo que pasa es que los donativos caen
En regiones y en desastres, solo la primera lata y después el primer tarro. Después la madre sabe, por ejemplo, hicimos una cuantificación del costo de la alimentación artificial por un año y genera más o menos $2,000 por un niño para alimentarlo con fórmula. Pero eso, aparte de alimentarlo con fórmula infantil, ese niño, por recibir fórmula infantil, se va a enfermar 16 veces más de problemas respiratorios, se va a enfermar 8 veces más de problemas diarreicos y no es una nutrición adecuada. Ustedes saben que la fórmula infantil es el suero de la leche de vaca, no tiene leche, ni tiene crema, ni tiene queso, y le ponen mantequilla de maní o aceite de soya, y actualmente el aceite de maíz, que se ha documentado que es muy dañino. En las fórmulas, en algunas, utilizan fructosa, que tiene daños severos en el organismo porque es una fructosa procesada. No es la de las frutas que nosotros consumimos normalmente, que son absorbidas y metabolizadas de esa manera, sino que inducen a la adicción y los problemas de síndrome metabólico aún en adolescentes. O sea que estamos sembrando desde nuestros lactantes ya la diabetes, hipertensión, obesidad, con el uso de las fórmulas infantiles. Entonces, las compañías que reciben donativos lo deben utilizar en poblaciones como atoles y bebidas para madres, pero no para sustituir la leche materna de sus bebés, que es la intención que lleva este proceso. Okay, y en la legislación, perdón, existe cuando el Código Internacional regula que son prohibidos los suministros y las muestras gratuitas y las donaciones deben ser según la legislación nacional. En Guatemala las donaciones se tramitan con autorización del Ministerio de Salud, del ente competente, del Departamento de Alimentos, porque no se puede donar solo por donar, porque eso está prohibido por el código y la ley de nuestro país. Perdóname, y ahí cuando se hacen donaciones, ¿están las marcas de los productos? O... Cuando se hacen donaciones, se han, digamos, en los casos que se han hecho, se quita el etiquetado y se usa como, no se les da directamente a las madres, sino que como albergues y alimentación para los que están en los lugares después de un desastre, pero no, nosotros no damos los tarros y hacemos la distribución masiva de lo que dan, porque eso es, si tú como autoridad de salud pública o como autoridad de un establecimiento que tiene prestigio, uno lo distribuye, le está dando el aval. Y ahí es donde entramos en conflicto de interés, porque si yo no creo en esos productos, ¿por qué los voy a distribuir? Si yo sé que le hacen daño a los lactantes, ¿por qué los voy a utilizar? Busco todas las alternativas probables para que este lactante reciba lo que merece, y es la calidad que nada más le puede dar la leche materna, bajo toda circunstancia. Bien. ¿Cómo las organizaciones científicas pueden dar ejemplo para defender la lactancia materna sin recibir dádivas de la industria productora de sucedáneos? Nosotros tuvimos el año pasado el 40 aniversario de IFAM y se logró reunir 4,000 personas sin participación de la industria en Río de Janeiro. O sea que los participantes pagaron su cuota del Congreso, estuvo libre de conflictos de interés, no tuvo stand promocionales de ningún tipo, y estoy hablando de una actividad mundial en Brasil, en Río de Janeiro, que se llama la Reunión Mundial de Lactancia Materna, que tocó en América Latina. Y cualquiera creería que no se puede organizar un evento sin el patrocinio. Pero al tener nosotros patrocinio de la industria, estamos vendiendo nuestro congreso como propaganda, simplemente. O sea que no podemos aceptar algo que perjudica a la alimentación infantil. Y ese congreso, estoy hablando de 4,000 personas asistentes libres de conflicto de interés. Hemos tenido otros en Ecuador, que se han hecho a través de universidades. En Guatemala hemos hecho eventos a nivel de organizaciones no gubernamentales y no se ha permitido ningún patrocinio de los alimentos infantiles y complementarios, pero tampoco de los otros productos que pueda tener la compañía. Okay. Sí es posible. Tenemos que tener la convicción que podemos hacer las cosas por amor a las madres y los bebés, y que nosotros no somos vendedoras de la industria. Nosotros somos profesionales que velamos y protegemos la salud de un consumidor que no decide qué va a recibir. Usted le dan en biberón a un niño
agua con azúcar, eso toma, le dan café, eso toma. O sea que esa protección va dirigida a una decisión informada de la madre. Si ella quiere amamantar, lo hace, y si no quiere amamantar, no lo hace. Pero es su decisión, no es lo que yo como profesional de salud le obligue a hacer. Es un poco, o sea, ese es el mensaje finalmente, ¿no? Que realmente tengamos la ética profesional para decidir, pues para dar el mejor mensaje a las familias. Sí. Hemos sabido de empresas que le compran el impuesto de circulación a vehículos de algunos autos en Costa Rica, por ejemplo. En Brasil pagaron a los pediatras un crucero a más de 2,000 pediatras. Y uno dice, bueno, es que yo voy a disfrutar el viaje, eso a mí no me va a cambiar mi forma de decidir ni qué voy a recetar. Pero uno entra en conflicto porque uno como persona es agradecida y sabe, digamos, si recibe un beneficio de alguien, uno dice, bueno, lo menos que puedo hacer es apoyar. Pero ahí es donde nos dan el cambio de nuestra forma de trabajar y pensar, porque ¿quién no quiere un viaje a una conferencia mundial de pediatría, a un congreso mundial de nutrición? Y dice, yo se lo pago todo, no tenga pena, cuenta con el apoyo nuestro, y de hecho así se hace. Entonces, es como dejar que se sienten en la mesa de nuestra casa personas que su interés no es mi salud, es el dinero y el ingreso de la venta de productos que se ha visto que genera más de 17 billones solo en América Latina. ¿Cómo nos van a dejar el mercado libre si es su negocio? Yo tengo una pregunta y es, ¿cómo transmitirle este mensaje a las familias? Porque finalmente, bueno, si bien es cierto, pediatras, nutricionistas, profesionales de la salud tienen conocimiento del código, bueno, no todos, pero sí hay, pues, hemos hecho énfasis en promover el cumplimiento del Código Internacional de Sucedáneos. Sin embargo, las familias muchas veces no conocen esta información y entonces cuando llegan donaciones, perciben también como, ay, como algo favorable. Y Entonces, ¿cómo hacer para darles la vuelta, ¿no? nos toca hacer una campaña revelando, como hacen muchas organizaciones en Perú y en México, del poder del consumidor y cambios en el etiquetado, que estamos trabajando en América Latina. Cuando uno ve un etiquetado con 4 sellos negros o un semáforo o cualquier cosa que dé un aviso, por lo menos lo visual identifica. Pero las madres normalmente queremos siempre lo mejor para nuestros bebés. Y cuando te dicen que es un producto, por ejemplo, el Pediasure, que se ha ingresado tanto en las familias de niños pequeños, porque dice, aunque no coma, con que se tome un vasito de Pediasure va a pasar bien todo el día. Y ese es uno de los peores engaños que nos han hecho creer, porque nada sustituye el balance y el equilibrio de una dieta natural. No se puede envasar. Y además rodearnos del amor que hay que hacer para la alimentación de los niños, innovando ideas, presentándoles las cosas como son, así como crecimos muchos de nosotros con alimentos naturales y cuando vemos atrás no existía tanto tan de microondas, procesado, fácil de administrar, pero nos han vuelto en un mundo de comercialización tan grande que cuando nos sentamos un poco a reflexionar vemos el crecimiento que se tiene con productos artificiales contra productos naturales. Y lo vemos ahora porque en la mayor parte de familias de América Latina estamos viviendo con malnutrición. No solo tenemos deficiencias de nutrición, sino que mucha obesidad y sobrepeso. Y eso es el resultado de nuestro cambio de hábitos alimentarios. Y entonces, todas aquellas campañas deben de ir dirigidas de un ente central que fiscalice toda la información que la industria quiere dar de sus productos y que pida evidencia, porque no la hay. Okay. A la fecha no hay nada científico que venga de una fuente que no sea la industria que diga que esos productos son buenos. Entonces se tiene que hacer toda una campaña educativa y volver a cocinar con grupos de madres. En México hay una experiencia muy bonita donde se reunían cada mes los niños de cierta edad, 5 meses, después de 6 meses, y preparaban alimentos las madres entre todas para ir balanceando lo nutritivo. Y en ese estudio se tomaba una foto a su bebé cada mes para ver el crecimiento. Entonces, aparte de que era un club
para aprender a rescatar la cultura alimentaria, también permitía ver un crecimiento sin mucha tecnología, que no podían pesar, medir, etcétera, pero una foto, fue un proyecto muy interesante que creo que podemos retomar en nuestras comunidades como grupos de apoyo a madres en todo sentido. Muchísimas gracias. Por aquí surge otra pregunta y es, ¿existe algún ente regulador a nivel internacional al que se pueda denunciar conflictos de interés en la evidencia científica de revistas indexadas? Nosotros tenemos un grupo en IFAN también que ve todo lo de conflictos de interés y podemos hacer incidencia porque miembros, digamos, de la organización, habemos muchos académicos, hay integrantes que han hecho investigación a través de mucho tiempo en la región, estoy hablando de 30 años de investigación. Entonces, nosotros podemos canalizar eso y tener un resultado de la evidencia. Por ejemplo, el doctor José María Aparicio de iLactancia, no sé si han utilizado esa página iLactancia, ahora ya hizo toda la validación de los medicamentos anti-COVID para las madres, es una evidencia científica enorme y asimismo hay un grupo dentro de la Organización Mundial de la Salud y de IFAN que ve básicamente conflictos de interés. Y todo eso se minimizaría muchísimo solo con el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Pero cuando uno llega y habla a los profesionales, les dice, eso es chino, nunca me hablaron de eso, no sé qué es, yo no tengo nada que ver. Entonces hay que tener apertura para educarse, cambiar nuestras conductas si han sido erróneas porque no lo sabíamos, o tratar de liberarnos de conflictos de interés por dinero o por estatus o por financiamiento de alguna cosa. Bien, aquí hay otra pregunta y dice, ¿cómo revisar los artículos científicos para descubrir esos conflictos de intereses que a veces son imperceptibles? ¿Se busca en patrocinadores o en el perfil del investigador? ¿Hasta dónde se aceptan los conflictos de intereses? Pues yo diría que ninguna investigación debe tener conflicto de interés para que sea ética y se mantenga la cabalidad científica. Aquí intervienen varios factores. Uno, ¿quién es el donante que da los fondos para la investigación? ¿Cuáles son los objetivos de esa investigación? La trayectoria del investigador a nivel latinoamericano. El hecho de descubrir el financiamiento, porque el lector tiene que tener acceso, si por este estudio le pagaron, qué sé yo, a la comunidad o a los participantes, porque es muy difícil, pero ahora hay toda una ciencia de determinar y de validar artículos científicos que sean representativos. Lo que pasa es que mucha gente de la región y los que están en salud no les gusta la investigación porque requiere inversión de tiempo, conocimiento, validación de la muestra, definir el tiempo, si fue adecuado, las recomendaciones, o sea que hay muchos factores. Y lo mismo pasa en la industria de algunos medicamentos. ¿Qué nos ha pasado ahora en el COVID? Como nos dio la enfermedad, muchas de las investigaciones se fueron haciendo, a veces con 5 casos generalizaban una disposición y eso no está basado así. Sabemos que es una época difícil, que hay que hacer investigación, que hay que documentarlo, pero el mal o el problema causado a la población es irreversible. Entonces no podemos experimentar. Debemos tratar de validar productos. ¿Por qué tarda tanto una vacuna? También, porque no es un producto sencillo, tiene que tener varias etapas. Actualmente hay unas 230 vacunas anti-COVID que se están promocionando, de la cual una sola va por un estadio 3, o sea que esa parte científica hay que ponerle mucha atención, no toda la información de internet es cierta, no toda la información, hay que buscar revistas de prestigio de publicación y que uno puede pedir las fuentes de esa investigación para poderlo hacer. Pero si es una investigación que hizo la fundación de Nestlé o la fundación de Abbott o de Kellogg's o de cualquiera de estas empresas, Coca-Cola, te diría que desde el principio del origen ya no tiene, ya está totalmente con conflicto de interés y no las tomamos en cuenta. ¿Cómo controlar la información que se distribuye por redes sociales? Si bien es cierto, pues hay un código que de alguna manera
mal o bien se cumple, o las instituciones tratan de cumplirlo, ¿no? Entre comillas. Pero por las redes sociales también es impresionante ver cómo la industria pues manipula pues, la información que le llega a las familias. Sí, de América Latina, el único país que tiene en su legislación las redes sociales y las publicaciones es Brasil. Y Brasil, digamos, logra, por haber adicionado a su legislación nacional, el componente de monitoreo de redes sociales. Y puede hacer y garantizar el cumplimiento de las redes de su país, no las que están a nivel mundial, porque es algo que no es susceptible, pero no permiten publicaciones y hacen monitoreo de las redes sociales. Y como vemos, las redes sociales son muy útiles para educar, para informar, pero también para destruir. O sea que no todo lo que se publica nosotros lo tenemos que tener como una norma o ley. Siempre tratar de investigar más allá, no conformarse con lo que nos dicen, sino que investigar muchas fuentes para tener un criterio, ir formando nuestro propio criterio y por sobre todo defender nuestros derechos como madres, como ciudadanas y como profesionales de la salud. Bien. Es pues admirable la experiencia de Brasil, pero triste para el resto de países latinoamericanos. Sí, algo podemos hacer porque lo que IFAN hace es que hace publicaciones de toda América Latina de las violaciones de cada país. Nunca publicamos una violación si no está documentada. Tenemos el respaldo de todo lo que publicamos y eso sí, pero en el 81 que se creó el código no habían redes sociales, entonces no están sujetas al código. Por lo tanto, debe ser una norma nacional que se refuerce para garantizar y proteger a los consumidores. Okay. Acá hay no sé bien si es pregunta o comentario. Dice, algo que obstaculiza enormemente la lactancia es que cada vez es mayor el número de mujeres que entra al mercado laboral. Nos estamos quedando sin alguien que lacte a los bebés como se debe. Y cuando no hay alguien que los lacte, ahí tienen la oportunidad las compañías que fabrican sucedáneos de la leche para enriquecerse a costa de la salud del bebé. Es un comentario. Sí, yo me formé como médica pediatra con 2 hijos y pude amamantar a mis hijos aún con turnos de 36 horas por más de 3 o 4 años. Yo creo que es mucho la convicción que uno tiene y la capacidad de creer que uno puede hacerlo. Eso es lo primero. Si uno cree que tiene la capacidad de que lo puede hacer, lo va a hacer. Y si tiene el apoyo de otras mujeres que son solidarias con nosotras, mucho más. O sea que es cuestión de creer que es un alimento único, que no se puede sustituir por nada y todo el esfuerzo es posible. Yo lo que hacía es que trataba de mantener mi volumen de leche. Incluso estoy hablando de una formación como pediatra en los años más difíciles con turnos cada 3 días y aún así, gracias a Dios, se mantuvo la lactancia para mis hijos. O sea que es una pediatra que amamantó a sus hijos 3 o 4 años, sabiendo los beneficios que esto da a nuestros hijos y es una única vez en la vida que los vamos a amamantar. O sea que, ¿por qué no sembrar para obtener una buena cosecha? Claro que sí. Bien, aquí dice, hay otro comentario que dice, lo que me pregunto es qué daño estaríamos provocando en los lactantes al no darle su lactancia normal, sino leche de cualquier distribuidora. Sí, los efectos, digamos, yo siempre que hablo con grupos de madres les digo que el beneficio de la lactancia se ha documentado aún si solo dieron 2 semanas de lactancia. El beneficio a largo plazo es enorme. Nosotros promovemos la lactancia prolongada hasta los 2 años y más porque se ha visto el impacto que tiene para toda la vida, manejo de colesterol, menor diabetes, etc. Y entonces, siempre que utilizamos algo que no es leche humana, obviamente el crecimiento se va a ver afectado de una manera u otra. No estoy diciendo que es algo que las madres no pueden utilizar, porque lo más importante es llevarlo rápidamente a su dieta familiar. No tener la leche como el pilar fundamental de la alimentación de sus hijos cuando no es leche humana, porque se puede variar con otros productos con mezclas adecuadas para no utilizar leche de vaca. Hemos visto que la
La proteína de la leche de vaca da muchos problemas de alergia y está totalmente documentado esto en niños menores de 2 años. Más problemas pulmonares, más asma bronquial, más rinitis, más otitis. O sea que lo que debemos transmitir es antes del inicio del embarazo, la madre debe saber los beneficios. Así cuando llegue a un hospital, a una maternidad, defiende lo que ella cree y protege a su bebé, pero no dejándose influenciar por las tradiciones. En los hospitales las normas, el hecho de separar a las madres y los bebés en las maternidades fue producto de muchas empresas financiadas, las salas cuna por Nestlé, por Mead Johnson, por Abbott al inicio de los hospitales públicos. Y entonces se vio como una rutina, más no es una rutina. Tuvimos que retomar con los 10 pasos la iniciativa de hospitales amigos, otra vez a maternidades amigables para poder beneficiar al binomio madre-bebé. Entonces, idealmente, adaptar a productos naturales la dieta de ese bebé para que al año él consuma prácticamente la misma dieta de la familia. Ese sería mi consejo. No seguir con fórmula hasta los 6 años o 7 años que nos lleva la industria con nido, por ejemplo, nido 3, nido 6, y nido para o las madres embarazadas, nido para madres lactantes. O sea que Nestlé ha tratado de tomar todas las edades de nuestros niños, haciéndonos dependientes de productos que no necesitamos. Es cierto. Bien, acá también hay un comentario que dice, compromiso también de los padres. No es solo colaboración desinteresada de la mujer, es una familia gestante y lactante. Es así. Nosotros hemos visto muchas familias donde el padre cumple un rol fundamental en apoyar y se instruye y apoya y hace una crianza amorosa con sus hijos. Aunque trabajemos, aunque estemos separados, digamos, de nuestros pequeños, tratemos de velar que lo poco que reciban de atención sea de alta calidad humana, cariño, afecto y por sobre todo basado en evidencia. No nos arriesguemos con la salud de nuestros pequeños. Bien. ¿Por qué cuando un bebé nace con bajo peso y la mamá le da lactancia materna, las nutricionistas creen que dándole complemento el niño va a subir más rápido de peso? Así la madre tenga una alimentación saludable y eso es lo que recomiendan para recuperar rápido el peso normal. Sí, ese es un error grave que hemos caído porque nos han hecho creer que desde la sala de recién nacidos o neonatos de alto riesgo necesitan adicionales productos para hacerlos engordar. Yo le digo a los colegas, engordar al niño o que suba de peso pronto no es indicativo de salud. Por eso las tablas de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud nos llevaron a validar el crecimiento de niños exclusivos con lactancia materna exclusiva durante toda la época desde el nacimiento hasta los 3 años. Porque estábamos utilizando tablas de crecimiento de la NSHS que era para niños alimentados con fórmula. Entonces, los niños alimentados con fórmula son más gordos, pero no quiere decir que sean sanos, están más con tendencia a la obesidad. Si las nutricionistas analizan seguir las indicaciones de la etiqueta de los productos, vamos a crear niños obesos y con sobrepeso de por sí. Entonces, un niño, el indicador de peso es importante porque para el programa, por ejemplo, el programa Canguro, jamás usó fortificadores de leche humana. Durante el tiempo que estuvo el doctor que lo creó, se utilizaba el calostro de las madres. Ahora hay una técnica en los bancos de leche de calostroterapia, donde se optimiza la cantidad de proteínas, de grasa que necesitan los recién nacidos de alto riesgo. Los niños de bajo peso al nacer, la leche de la madre, eso sí hay investigaciones científicas, es que la composición de la leche de la madre que tuvo su bebé a los 32 semanas de gestación es diferente a la de 34, es diferente a la de 36, o sea que la madre produce lo que su niño le faltó intraútero para dárselo a través de la leche. Por eso debemos utilizar solo leche humana para recuperación de los recién nacidos que necesiten bancos de leche humana y leche humana. Okay.
Pues bueno, acá surge otra pregunta, pero creo que ya diste respuesta con el comentario que acabas de hacer. ¿Qué opina del uso de fortificantes de leche materna y cuándo usarlo? Para mí los fortificantes es el peor sucedáneo que hay, porque no hay nada más terrible que decirle a la mamá, señora, tráigame su leche que está buena y le vamos a poner este fortificante. Eso es fatal. Yo lo detesto y lo digo claramente, para mí es lo más ofensivo que uno le pueda decir a la madre que su leche necesita fortificarse. Fatal. O sea que los fortificantes están hechos de leche de vaca y la leche de vaca tiene, el hijo de la vaca tiene 4 estómagos para digerirlo, nuestro niño tiene solamente 1, por lo tanto no es un producto adecuado para este bebé. Y menos si tiene aceite de maíz o si tiene otro tipo de aceites que a esa edad no debería recibir. Entonces, no deberían existir los mal llamados fortificadores porque no fortifican, al contrario, dañan el metabolismo, el riñón, el páncreas y ahora estudios recientes demuestran que el suero de la leche de vaca lleva también insulina de vaca, entonces causa afección renal en nuestros niños porque esas hormonas o esas del suero no se lo quitan a la leche de vaca. Entonces hay más allá, no nos conformemos con decir, es igual o mejor, jamás. Tenemos que investigar cómo lo preparan, qué le adicionan, qué efectos tiene en el cuerpo del bebé, no es simplemente sustituir. Muy claro la información y contundente. Sí, es que cuando uno cree en algo, porque la salud es integral, o sea que yo puedo transmitir conocimientos y yo lo creo. Ustedes se han visto cuando alguien habla y se siente como palabras vacías, es porque no lo cree. Entonces el mensaje nunca llega, porque no lo creen. Yo como profesional de salud que he estudiado, soy científica, también soy mamá, puedo decirles que hay que hacer una lucha muy grande para continuar respetando los derechos de nuestros niños y niñas de ser amamantados. No hay nada que pueda compararse. Buenísimo. Bueno. No vi el chat porque te estaba escuchando, pero hay muchas preguntas en el chat. Yo podía dejarles mi correo. Es vilmapop@galileo.edu. Vilma, P-O-P, @galileo.edu. Cualquier material científico, literatura que necesiten, podemos compartir. Y tenemos una página de COVID y lactancia materna en Facebook que se llama IFANLAC COVID-19. Ahí hemos hecho un repositorio de toda la información científica de alimentación infantil y lactancia durante la pandemia. Es de mucho apoyo porque antes de poner los artículos los revisamos para que ustedes tengan en Facebook una información que se puede obtener y que está compartida con documentos de forma libre. Bien. ¿Me puedes repetir, por favor, tu correo? Es Vilma con V. Para ponerlo aquí, Vilma. Vilma Pop, P-O-P, P de papá. Sí. @Galileo, de la Universidad Galileo, galileo.edu, de educación, EDU. Sí. Así. vilmapop@galileo.edu. Perfecto. Aquí ya lo estoy compartiendo en el chat. Y tenemos páginas en Facebook de IFAN-LAC, que es IFAN América Latina, y ahí está también toda la información recopilada de la pandemia y alimentación infantil. Ok. Bueno, doctora Vilma, pues ya vamos a dar cierre. Muchísimas, muchísimas gracias por esta información de tan altísimo valor. Para nosotros, para el Comité de Lactancia Materna, es un honor tenerla aquí compartiendo toda esta sabiduría, este conocimiento y sobre todo pues el dar este mensaje para todos los profesionales de salud y los gobiernos para pues, que favorecen realmente la alimentación y el estado nutricional de los lactantes y de los niños pequeños. Sí, nuestra capacitadora en IFAN Mundial nos decía en una diapositiva, si tú crees que eres tan pequeña que no puedes hacer algo, trata de dormir con un mosquito. Entonces yo invito a todos que seamos mosquitos haciendo ruido por todos lados para tratar de incidir en nuestra área de influencia, porque no es masificar, es
una madre que se beneficie, ya ganamos. Una madre que cambie y que pueda alimentar mejor a su bebé, ya ganamos. No nos sintamos frustrados por la batalla grande que nos dan las compañías, porque como personas, madres, mamás y profesionales podemos salir adelante apoyando a una madre, de una en una, si nos unimos como una gran red de trabajo en pro de los bebés y las bebés de nuestra América Latina. Muchas gracias por la invitación y espero que sigamos celebrando una semana de lactancia tan linda como esta. Y otro tema es lo ecológico de la lactancia materna, que también se puede tocar, ¿verdad? Pero es un acto aparte de amor que nos hace ser dignos, nos hace ser personas y nos devuelve la humanidad. Así es. Muchas gracias.